Gracias, Iñaki. Estamos muy emocionados, muy contentos de estar aquí. Gracias, muchas gracias, Mari y Marta, por el apoyo, Iñaki, por todo su esfuerzo. Muchas gracias. Estoy muy emocionada. Aquí en México son las 6:11 de la mañana. Esperábamos 2 participantes, a nuestras mamás, que no están, por cierto. Entonces, ayer en la... Ayer en la plática de Toño, de nuestro querido Toño Curi, decía que una persona feliz es aquella que espera 10 de la vida y le da 2 y está súper feliz. Entonces, bueno, ahora me siento extasiada de felicidad. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias Iñaki, gracias Marta, gracias Mary por acompañarnos en este caminar que hoy hemos definido, y pues gracias a cada una, a cada uno que ha decidido pues dedicar este rato de su día para comprender, para compartir, para experimentar, y bueno, pues nos nutre y nos da muchísimo gusto también estar acompañados por gente muy querida. Gracias Bernie, gracias Joina, Fabi hermosa, muchas gracias por estar siempre ahí. Gracias, querido Juan, que te vemos por ahí. Y bueno, y muchas gracias que tenemos por ahí que iremos expresando. Bien, y lo que quisiéramos hacer es presentarles el encuadre de nuestro taller, y pues de una manera muy fluida, pues también soñar con ustedes, experimentar con ustedes para poder aprender esta herramienta que a nosotros nos ha sido tan útil para aproximarnos a las diversas organizaciones, escuelas, universidades, empresas, para pues llevar esta conciencia de la comunicación consciente y tener también pues más elementos para poder transformar estos entornos sociales para que haya menos violencia. Y bien, pues esta presentación que compartimos con ustedes, Jenny y yo, la tendrán ustedes disponible hacia el final de la sesión o un poco más tarde, cuando la grabación también esté disponible. Bien, pues entonces aquí está esta presentación, y el objetivo que nos planteamos para la misma es compartir y explorar juntos una herramienta práctica que te va a ayudar a hacer visibles las diversas expresiones de violencia en las organizaciones, para facilitar intervenciones a medida y que esto propicie cambios en escuelas, en empresas, en organizaciones. Es algo que nos entusiasma mucho, es una herramienta que surgió de la propia experiencia, de la propia convivencia con estas empresas en estos foros, y bueno, pues está también esta posibilidad de recibir de ustedes, que nos interesa muchísimo, como un feedback y como ideas que se les puedan ocurrir para enriquecerla. Y este es el mapa de ruta que nos dibujamos para ir juntos en esta aventura, y compartiremos en los primeros minutos reflexiones sobre nuestro entendimiento de lo que es violencia, y escucharte también, qué es lo que tú entiendes por violencia, y compartir algunas definiciones al respecto. Después iremos hacia temas importantes, abordaremos el triángulo de la violencia de Johan Galtung, un matemático y sociólogo pues, que ha hecho investigación al respecto sobre el origen de la violencia y cómo hacerle frente. También hablaremos de tipos de violencia, de cómo hacerla visible y cómo está estructurado el espectro de violencia organizacional, y compartiremos también algunos casos que hemos podido desarrollar. Y pues iremos también juntos hacia una práctica cuando podemos vivir, cuando podemos probar, jugar con el conocimiento, las herramientas que se nos ofrecen, realmente es que lo podemos hacer propio, ¿verdad? Entonces iremos también ahí a construir esta herramienta
queremos decirles también con toda honestidad que es la primera vez que hacemos este compartir de la herramienta de manera virtual. Así que, pues, estamos muy abiertos a lo que suceda, tratando de fluir, y vamos a intercambiar también ideas a través del chat de Zoom, y pues fluiremos también hacia otra plataforma que es Padlet, para poder hacer este compartir más rico y más profundo. Jenny nos va guiando en este sentido. Y después, hacia el final, una parte siempre nutritiva y rica es escuchar sus reflexiones en la cosecha, sus conclusiones, sus aprendizajes. Bien, pues este es el menú. Y la bibliografía que les sugerimos ampliamente consultar y de la que nosotros hemos abrevado está aquí para que ustedes, si lo desean, puedan. Y hay muchos libros más, por supuesto, pero estos son los esenciales. Y quisiera empezar compartiendo algunos datos duros sobre la violencia, en las escuelas, por ejemplo. Datos de la UNESCO del 2018 nos muestran que la tercera parte de los chicos y chicas en el mundo sufren acoso en las escuelas. Y los niños y las niñas, bueno, que padecen estos índices ligeramente superiores, en el caso de los chicos, sufren acoso un poco más que las niñas, pero donde el acoso es más frecuente, tienden a ser las niñas las que lo sufren más. Tenemos también otro dato sobre también de la UNESCO, que nos dice que la condición de inferioridad socioeconómica es un indicador para predecir también si un joven en un país desarrollado va a padecer acoso en la escuela. Y en los países desarrollados, los jóvenes inmigrantes son más propensos a vivir este acoso escolar por parte de sus compañeros que son nativos del lugar. Según también esta ONG, Bullying Sin Fronteras para América Latina y España, se reporta que entre los años 2019 y 2020, los casos de bullying en México aumentaron de manera significativa, y 7 de cada 10 niños sufren todos los días alguna manifestación de violencia, de acoso. Y la mitad de los adolescentes del mundo sufren violencia escolar. Específicamente, hablamos de chicos también de 13 a 15 años en todo el mundo, que son alrededor de 150 millones de almas, dicen haber sufrido algún tipo de violencia por parte de sus compañeros y en su entorno. Entonces, pues estas cifras sin duda son espeluznantes, son muy, muy duras, y nos hablan, nos gritan de la urgente necesidad de propiciar un cambio para que esta violencia deje de crecer, para que esta violencia pare y cambien los entornos, tanto en las escuelas como en las empresas y en todo tipo de organización, en las comunidades. Adelante. Y bueno, en las organizaciones también es algo similar, en las empresas, a lo que acabamos de ver con los colegios, en el bullying en los colegios. Para muchos de nosotros es bien sabido, lo hemos experimentado, estos modelos depredatorios de muchas empresas que han adoptado muchas empresas, y bueno, trayendo mucho sufrimiento. Los empleados pues pasan al menos 8 horas de su vida diarias en la empresa. Aquí en México hay una cultura también de mucho trabajo, son 10, 12 horas participando o trabajando en las organizaciones. Y bueno, el estrés en laboral está calificado por la OMS como un problema de salud pública, es tremendo, y el impacto en la vida de la gente pues también es tremendo. Cuando hablamos con las organizaciones, les hacemos ver
el efecto que tiene el no cuidar de el clima, el no cuidar de sus empleados, el efecto que tiene para sus resultados, porque evidentemente un empleado que está sufriendo de violencia pues no puede ser productivo y esto va a repercutir en los resultados de las organizaciones. Y bueno, para los empleados es tremendo los daños, ¿no? Desde ansiedad, depresión, pues muchas enfermedades psicosomáticas y pues incluyendo o llegando en algunos casos al suicidio. Les comparto que en diciembre me buscó una institución para la que trabajo y que quiero mucho para pedirnos apoyo porque querían que interviniéramos con un grupo, con una sucursal, una oficina, porque se había suicidado uno de sus empleados y se suicidó en el archivo, en la oficina. Entonces los demás empleados no querían regresar y el motivo por el que se suicidó, tremendo, de verdad que, bueno, para nosotros fue muy doloroso, se suicidó por el estilo de liderazgo de su jefe. Y bueno, lo más impactante es que no era un caso aislado, sino que ya se habían presentado estos casos en varias partes de la República. Y bueno, un caso sonadísimo pues es el de Telecom France, aunque sucedió entre el 2007 y el 2011. Ahora en el 2019 ya tuvo efecto el juicio contra algunos directivos porque el estilo de gestión que tuvieron para bajar para liquidar a sus empleados, ellos iban a cambiar de esquema, provocó el suicidio de 35 empleados, tremendo. Y bueno, casos así hay muchos que podemos nombrar. Lo que podemos entonces testificar es que hay un sufrimiento increíble que se da en las organizaciones y sobre todo ante la necesidad de tener trabajo y de generar sustento para las familias, se generan condiciones que permiten, como Jenny lo mencionaba, abusos, atropellos y donde nos alejamos cada vez más realmente del sentido de humanidad, de la conciencia humana. Y sobre estas experiencias, sobre lo que hemos también aprendido a través de las formaciones con diversos entrenadores, pues hemos conocido pues, herramientas y hemos conocido formas de aproximar. Algo que nos hacía falta y nos pareció muy interesante fue poder generar un elemento que nos permitiera desagregar el fenómeno de la violencia para entenderlo con mayor claridad. Y este concepto que nos llamó tanto la atención, pues lo tomamos prestado de la física, ¿verdad? Que es este concepto del espectro, que es una representación gráfica de un continuo que nos permite ver variaciones de magnitudes de un factor, nos permite ver matices casi infinitos de factores, por ejemplo, como la longitud de onda, como la energía, la temperatura y ahora la violencia. Eso es el concepto que se nos ocurrió podría ser también aplicable. Entonces, desarrollamos esta herramienta que pues es una herramienta muy sencilla y a la vez nos parece que poderosa, que hace posible visibilizar las expresiones de violencia en una organización. Y esta visibilización nos faculta entonces para identificar qué es lo que está doliendo más y desde ahí poder ir profundo para analizar los factores que la propician. Y cuando tenemos esta claridad, esta información también es mucho más eficaz poder hacer intervenciones. Intervenciones a medida que, junto con la comunicación no violenta, comunicación consciente y otras herramientas, permitan generar verdaderamente cambios trascendentes. Y lo que quisiéramos ahora, pues experimentar con ustedes es compartir por el chat cuál es el entendimiento que cada uno
tenemos sobre lo que es violencia. Entonces, les voy a dejar de compartir ahora pantalla y les queremos invitar entonces a ir al chat, entrar al chat y compartir qué es para ti violencia, cuál es tu entendimiento, ¿verdad? Sin querer eh, tener definiciones de libro o de... Yui nos dice agredir al otro, presión, control excesivo. Mariana, maltrato, todo tipo de imposición. Gracias, Silvia. Agresión, incapacidad de diálogo. Gracias, Florín. Provocar dolor en el otro sin importar. Sabine, gracias. Sandra, es el resultado de no saber gestionar la rabia. Va desde lo físico hasta lo psicológico. Paula, la violencia es, siguiendo a Johan Galtung, el insulto a las necesidades básicas humanas. Gracias, Paula. Lili, gracias Lili, me gustó en verte aquí. No escuchar lo que necesitan los colaboradores o empleados. Irma, actitud hostil en la relación entre personas. Invisibilizar al otro. Uy, gracias Juan, mucho dolor. Gracias Juan. Cira, cuando no me siento escuchada. Gracias. Iñaki, pretender imponerse sin tener en cuenta el deseo, necesidad del otro. Muchas gracias. Sí, pues ahí está aquí trabajo. Puedes compartir. Sí, muchas gracias. Veo aquí otra, dice juzgar y responsabilizar. Gracias por resultados negativos. Sí, mucho miedo, ¿verdad? De la otra parte que está ejerciendo esta violencia me refiero. Irma, puede ser no verbal, claro. Sí, vamos a hablar de eso, Irma. Gracias, Gina. Desigualdad de oportunidades y género. Muchas gracias. Y pues sí, justamente vamos a retomar este concepto que ya aquí nos dio, me parece que fue Irma, sobre la violencia, el concepto de Johan Galtung, que es la afrenta evitable a las necesidades humanas. Y esa es nuestra intención, cómo ser conscientes cuando no estoy permitiendo que el otro pueda satisfacer sus necesidades. Sí, no estoy respondiendo. No. Voy a compartir yo porque me parece que la máquina de Héctor se trabó. ¿Pero quieres dejar de compartir? Sí. ¿Lo puedo dejar compartir? Voy a, sí. Sí, un momentito. Voy a terminar el proceso, tal vez me saque. Y en el celular tienes el link para volver a entrar en todo caso, desde tu celular en lugar de tu ordenador o computadora, ¿sí? Yo también estaba tratando para compartir y no estaba funcionando. Puede ser algo de Zoom. No estoy segura. Janina, abre tu micrófono. Gracias, Mari. Gracias. Bueno, estábamos con la definición de Johan Galtung, que realmente ha sido una inspiración para nosotros para pues elaborar este trabajo sobre la violencia y que ya Irma gentilmente nos compartió.
y que tiene que ver con que la violencia siempre es evitable y coincide también con este concepto que hemos aprendido de Marshall Rosenberg. Y yo tampoco puedo compartir, sí debe ser algo de Zoom. Sí. Y bueno, la definición de Marshall sobre la violencia, que la violencia, bueno, es la expresión trágica de necesidades insatisfechas, y eso nos gusta hacer mucho énfasis cuando estamos en las organizaciones y en las escuelas, que el trabajo que vamos a hacer no es juzgar, no es victimizar tampoco, simplemente es ver este juego de necesidades que todos estamos haciendo y que todos estamos buscándonos la vida y tratando de satisfacer estas necesidades, y a veces lo hacemos de manera torpe, atropellada, no sabemos cómo, muchas veces sin la intención de querer afectar a otro. Y bueno, vamos a compartir el triángulo de la violencia. Me parece que... Ah, ya se puede. Ok. Bien, entonces este triángulo lo que nos deja ver, de acuerdo con la visión de Johan Galtung, es que la violencia tiene de entrada tres dimensiones, tiene tres ángulos que se expresan de manera diversa y que recrean un sistema de violencia. Y partimos de entender que la violencia, hay un tipo de violencia que es visible, que es evidente a todos, se convierte en algo obvio y al mismo tiempo nos llama la atención, tal vez nos sobrecoge, nos alarma, nos exalta, ¿verdad? Y esta violencia directa, pues, es la que tenemos de manera más a la mano, más en la obviedad, como es, por ejemplo, ofender, gritar, ridiculizar, amenazar, el golpear. Entonces, cuando esto sucede, por supuesto que puede haber indignación por parte de las personas que la viven y de aquellos que lo observan. A veces esto tiende a normalizarse también, ¿verdad? Lo veremos. Y eso es parte de la violencia cultural. La violencia cultural, pues, es aquella que se crea con base en un marco de creencias, se legitima la violencia, ¿verdad? Pues lo hago por tu bien, o esto es lo que te toca, ¿verdad? O yo sé que es lo mejor para ti y entonces tienes que actuar en esta línea de lo que yo pienso como correcto o bueno. Y ejemplos pues son justamente la religión, la moral, pues los diferentes enfoques de pensamiento, la filosofía, la política, las costumbres, la ideología de los roles, ¿verdad? Esto me va a doler más que a ti, pero pues me toca hacerlo y ahí te voy, ¿verdad? La violencia cultural entonces es tremenda y es algo que heredamos, es algo en lo que vivimos y recreamos, ¿verdad? Por ejemplo, los principios o las convicciones del patriarcado. Y la violencia estructural se refiere a este conjunto de estructuras, de sistemas que van negando, van limitando la satisfacción de las necesidades de las personas que están en el sistema. Y estas reglas, a veces escritas, a veces no escritas, pues son las que van generando esta desatención que provoca más hambre, miseria, enfermedad, segregación, inequidad, violencia de género, decadencia. Y lamentablemente el sistema se recrea a sí mismo. Y cuando trabajamos en las organizaciones, nos gusta utilizar también este triángulo de la violencia de Galtung y poner ejemplos específicos sobre lo que ellos están viviendo. Por ejemplo, podemos observar la violencia directa cuando el jefe exige jornadas de trabajo de más de 10 horas a sus colaboradores, y esto se recrea o surge
ciertas creencias que se comparten en la organización y creencias fuertemente poderosas que se convierten incluso en valores implícitos, no están escritos en ningún lado, pero tienen muchísima fuerza en el comportamiento de los colaboradores. Por ejemplo, que un empleado es mejor o es mejor empleado si trabaja más tiempo, ¿no? en la organización. Y esto se recrea también por cuestiones estructurales, por ejemplo, falta de políticas claras respecto al horario de trabajo. Hemos visto también y vivido con mucho dolor en algunas organizaciones la competencia feroz entre compañeros, chismes, meterse el pie, no compartir información. Esas son violencias o muestras de violencia directa que también surge de creencias, que no hay suficiente, ¿no? Una creencia de escasez, y puede estar sostenido también por cuestiones estructurales. Por ejemplo, cuando no hay un sistema adecuado de administración del desempeño, cuando no hay políticas claras sobre un aumento de sueldo, por ejemplo, o para ascender a otros puestos, entonces pues se genera esta competencia entre los colaboradores. Estoy tratando de compartir. Ok, y bueno, no sé si algunos de ustedes conocen esta herramienta, es el violentómetro. En muchos países se ha desarrollado, esta es desarrollada, fue desarrollado aquí en México después de miles de encuestas que se le hicieron a personas, a varios participantes. Lo realizó la doctora Marta Alicia Tronco Rosas del Politécnico Nacional, y es específicamente para violencia de género. Entonces, lo que trata de mostrarnos es cómo surge la violencia. Y entonces, pues todo parece empezar por una broma, por una pequeña broma. Bromas hirientes, y va subiendo de nivel, si pueden identificar el color, chantajear, mentir, engañar, ignorar, celar, descalificar, humillar en público, amenazar, controlar, prohibir amistades, lugares, apariencia, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar, amenazar con objetos y armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar, asesinar. Todo empezó por una broma. Y esto fue algo que nos inspiró a hacer el espectro de violencia. Ayer, en la plática que tuvimos con Arnina, que generosamente nos compartió en su taller, decía que somos mucho más llamados a la compasión cuando lo que estamos viviendo lo hacemos evidente en comunidad, en colectivo. Y eso es lo que hacemos con el espectro de violencia organizacional. Bien, pues en este orden de ideas que nos ha compartido Jenny, está tu micrófono. Es entonces evidente que la violencia de género, si bien es un tipo de violencia muy específica y que se vive mucho en muchas partes del mundo, aquí en México, por supuesto, pero a la vez hay otro tipo de violencia que se manifiesta, que lastima, que duele, que marca. Y nos pareció importante justo cuando estábamos haciendo un taller un taller de 24 horas en una empresa, que había que hacer evidente esa violencia. Habíamos recibido una llamada y una invitación por parte del director general
que estaba muy inquieto porque había pues tensión en su organización. Él tenía poco tiempo de haber llegado a la empresa en ese puesto. Bueno, llevaba ya varios años participando en la organización, pero cuando le dan la responsabilidad de estar a la cabeza como director, pues él dice, yo quiero hacer cambios. Me doy cuenta que hay algo que no está funcionando bien en la organización, que la cultura está adoleciendo de ciertas cosas que genera que haya mucha tensión. Entonces recibimos esta invitación como CNB México y mientras hacíamos el segundo taller, porque fueron 3 grupos, nos dimos cuenta que había pues que hacer algo para hablar de lo que no se nombraba, de lo que parecía evidente pero que nadie se atrevía a nombrar. Y tomando la inspiración del violentómetro, dijimos, bueno, ¿y qué tal si hay muchas otras formas de expresión de violencia que no estamos viendo, pero que están ahí, que duelen? Y nombrarlas primero, eso es el paso importante. Y después, describir, poder como ponderar de qué manera me llega a mí esa violencia. ¿Qué tipo de violencia y qué tanto me afecta? Me puede afectar muchísimo, me puede afectar pues de manera moderada o me puede afectar poco. Y la frecuencia también con la que vivo estas expresiones de violencia. Y se nos ocurrió, solemos también utilizar en los talleres estas papeletas adheribles, que podíamos hacer pues este gráfico donde en el eje horizontal está el nivel de intensidad de la violencia, que va de poco, medio a alto, y la frecuencia en el eje vertical, que puede ser baja, media o alta. Y entonces les invitamos a que cada uno le damos un bloccito, unas papeletas adheribles para que cada persona que estaba en el grupo, después de haber hecho esta sensibilización que explica Jenny, cada uno pensara cuál era esa expresión de violencia, la escribiera en una papeleta adherible y en el momento en el que tuviera esa claridad, pudiera poner con su propia mano esta papeleta para matizar pues cuál era la intensidad y la frecuencia de esa expresión de violencia. Y así es como empezamos a construir, fue el primer experimento. Si puedes cambiar la siguiente. Y bueno, aquí está Jenny. Esta fue la primera vez que aplicamos el espectro de violencia organizacional y fue muy interesante ver cómo la gente desde una condición también de anonimato se permitía expresar esto y nombrar algo que tal vez pocos o ninguno sabía, más allá de la persona que lo estaba viviendo. Y después de hacer el ejercicio de posicionar las papeletas, Jenny hacía con ellos como un escaneo de esa experiencia y después en pequeños grupos iban viendo qué era lo que estaba ahí. Y ese gráfico que está aquí, esta es la foto de ese primer gráfico que se hizo, pues muestra cuál es justamente esta colección de dolores, esta colección de expresiones que están ahí y como decía Jenny también al principio, van minando la energía de la gente, van nublando su atención para poder ocuparse de lo importante. Aquí hay factores que generan tensión en las personas y eso interfiere en los procesos, en la forma en la que interactúan, en la calidad de la interacción y en consecuencia en la calidad de los resultados. Y lo que hicimos después fue traducir esos papeletas, y esto fue un trabajo bastante artesanal, ponerlo gráficamente en una presentación de PowerPoint y tratar de posicionar con la misma sensibilidad y sin tratar de editar ninguna expresión, cómo se veía esto para que pudiera reportarse y pudiera entonces dársele atención. Y lo que hicimos después fue tratar con globos de colores, ir asociando los tipos de expresiones que parecían estar en la misma categoría. Y quisiéramos invitarles como a echar un vistazo y tener una primera impresión de qué les dice lo que está ahí. Y nos encantaría escuchar estas voces. Voy a cerrar mi micrófono y si alguien quiere
comentarnos cómo le llega esto, qué sentimiento surge en ustedes a partir de lo que están viendo aquí, pues nos encantará. Adelante, por favor. ¿Vas a participar? Adelante, Yumin, muchas gracias. Bueno, yo veo esto y me quedo impresionada, ¿no? Porque trabajé muchos años en una institución donde estuve muy contenta, pero pude vivir diferentes tipos de liderazgo y verlos de lejos, a veces de cerca. Y cuando veo todas estas expresiones y los escucho a ustedes con el ejercicio, creo que a las organizaciones a veces les falta nada más el empujón que ustedes están dando, porque como todo esto pareciera ser parte de la vida diaria, ¿no? Empezar con un chiste o poner apodos que estoy viendo aquí, o la presión que yo recuerdo alguna vez quedarme muy impresionada cuando en una reunión escuché, un enunciado que se decía mucho y y la puerta está muy grande, hay miles de personas formadas allá afuera que quieren su puesto, y algún día me tocó vivir una viernes en la noche y eran juntas de castigo, lograras o no lograras tu meta, tenías que estar allí a las 8 de la noche. Y yo me enojé porque dije, pues yo ya cumplí mi meta. Sí, pero es justa de castigo porque entonces tienes que ayudar al de al lado. Y a ver, una expresión que me marcó mucho, porque no me llegó personal, porque no era mi necesidad en ese momento, pero yo veía a mis compañeros que tienen hijos quedarse súper frustrados escuchando demasiada agresión, ¿no? Demasiados conceptos donde algunos de los líderes, no todos, ¿no? Hubo líderes maravillosos, que algunos de los líderes más exitosos eran justamente los que más agresión directa, ¿no? Porque a veces, por un lado veo la agresión directa, ¿no? Que es la grosería, estas expresiones, y que la gente se apanicaba y hacía lo que fuera para cumplir sus metas y evitarse esa agresión directa. Pero la otra que estoy viendo ahorita es cómo crecemos organizacionalmente y así en la vida diaria pensando que es normal, que está bien, que bueno, pues si no cumplo, pues es por mi bien que me van a poner esta presión y que haya esta competencia desleal desde mi punto de vista de muchos compañeros, pero es duro contra, pues sí, es tu familia contra la mía, ¿no? A veces a ese límite llegamos cuando en una organización pasas, bueno, a mí me tocó pasar más parte de mi vida dentro de la organización que fuera, ¿no? A veces los días empezaban muy temprano, terminaban muy tarde y en mi casa pasaba la noche para dormir, ¿no? Entonces, este trabajo me deja pues feliz de que lo estén haciendo, me deja impresionada después de tanto tiempo ver cómo vemos como normal muchas cosas y hasta que alguien te lo dice, alguien llega y te escucha y te dice, oye, esto no es normal, hay otra manera. Entonces es esperanzador saber que hay otra manera y que vas a lograr mejores resultados con otra manera de liderazgo, ¿no? Muchísimas gracias, Jimmy, por tu aportación. Gracias por compartirnos tu vivencia, tu experiencia y sin duda esto que dices, bueno, pues es algo bastante común, ¿verdad? Tendemos a ver en algún momento la violencia como algo normal. Así es aquí, así funciona. Y esta frase tremenda y matadora de, y si no te gusta, pues la puerta está muy ancha, ¿verdad? Y ante esta circunstancia de necesitar un trabajo para poder tener el sustento de la familia, eh, pues permitimos muchos atropellos en aras del sustento, ¿verdad? Entonces es algo tremendo que duele y que necesita cambiarse.
Muchas gracias Yui por compartir y me encanta que menciones esta cuestión de normalizar la violencia, porque eso sucede muchísimo y sobre todo en países en los que vivimos inmersos en la violencia, sobre todo aquí en Latinoamérica, con mucho dolor, Colombia, México y muchos otros países, tendemos a normalizarlo porque estamos inmersos y así hemos vivido. Y entonces ver esta fotografía es muy impactante para los participantes. Normalmente, y aquí pedimos que estén los directores cuando hacemos el ejercicio, se impactan también muchísimo. En una universidad estuvieron los dueños de la universidad y el ver estas expresiones puede ser pues muy inquietante y a la vez muy iluminador, ¿no? Recuerdo justo en esta empresa, lo hicimos por grupos, este es el resultado de uno de los grupos, pero en un grupo salió varias veces no saludar, ¿no? Y entonces el CEO decía, nunca pensé que no saludar, y además estaba en alta intensidad, ¿no? Y él decía, nunca pensé que no saludar lastimara tanto. Yo pensaba que saludar era poco eficiente. Y ahora me doy cuenta, porque después esto lo llevamos a clave de sentimientos y necesidades, y él decía, y bueno, no pensé que no estaba viendo a la gente, y lo decía con dolor. Entonces es bien importante ayudarlos a que visibilicen, y no es algo de fuera, sino es algo que se está viviendo ahí y que ellos le dan nombre. También lo que hemos visto es que a mayor violencia, pues mayor silencio. La gente tiene menos oportunidad de expresarse. Entonces, la posibilidad de hacer esto, porque además pues los post-its se escriben de manera anónima, no hay nombre, ellos van poniendo a su propio ritmo las expresiones de violencia. Entonces, darles voz y la posibilidad de expresar lo que están viviendo, pues también es un gran regalo para todos, no solo para ellos, para la organización, el darse cuenta de lo que están promoviendo. Ya, Cira quiere hablar. Adelante, por favor, Cira. Hola, buenos días. Antes de nada, muchísimas gracias por esta presentación que me está encantando. Me hubiera encantado que hubiera estado aquí presentes hace un mes atrás, incluso poder, bueno, que hay mucho camino por hacer, vamos. Y bueno, yo quería traer y contribuir con mi mirada pues he tenido experiencia en 3 organizaciones, en 3 instituciones de particularidad social aquí en Portugal. La primera fue hace 18 años, que entré ya bastante jovencilla y entonces, bueno, me fui dando cuenta también de que había algunas cuestiones con las que no me sentía muy satisfecha, pero que estaba como muy naturalizado, ¿no? Y era como un poder sobre constante, ¿no? Yo vengo del área de la salud, me formé como terapeuta ocupacional y trabajaba con una población pues de bebés y niños abandonados y entonces me di cuenta que en estas situaciones como que todavía me salía un chantaje, ¿no? Tenéis que estar siempre disponibles, pero todo esto no se decía, ¿no? Y luego, pues bueno, muchas cosas que no voy ahora a entrar y que de hecho fue lo que ya por llegar al límite de salud terminé por salir, pero sí comentándolo, ¿no? Y fue el hecho de comentarlo que también me hizo salir más rápido, ¿no? Pero bueno, en ese momento no tenía tantas herramientas, ahora tengo unas poquitas más y en la última, pues con esta situación lo que hizo fue que después de unos años, de 14 años, pues decidí hacer una parada en mi vida porque no encontraba el espacio donde para poder realmente ofrecer las cosas desde un lugar donde no hubiera violencia, ¿no? A nivel organizacional o a nivel de, bueno, pues desde todo lo que hay aquí, ¿sabes? Desde las cositas más pequeñas a las cositas más altas, pero todas presentes, de una forma o de otra. Y hace poquito me entraron en contacto conmigo para preguntarme si podía incorporarme a una institución por la cuestión del COVID y eso, y de dar ayuda. Y entonces, bueno, me lo estuve sopesando bastante y decidí entrar. Digo, bueno, estoy en otra postura, tal vez ahora puedo. Y la empresa es una organización, pues aquí tenía pues, la fama que tienen todas y dije, bueno, pero igual ha cambiado, ¿no? Vamos a ver qué hay. Y entonces, bueno, me quedé muy sorprendida porque realmente estaban en el camino, muy alineados con mi forma de pensar ahora también, pues haciendo proyectos muy interesantes también de respuesta social con personas con y sin deficiencia y en riesgo de exclusión.
y tenían como todo muy montado para los próximos 2 años. Y dije, bueno, pues venga, vamos. Y bueno, duré un mes. Duré un mes porque dije, no, hasta aquí llego. Digo, no. Entonces hablé con ellos y se produjo una situación muy violenta. Incluso yo pensando que tenía herramientas de comunicación no violenta, intenté ir por ahí, pero fue imposible. Fue imposible porque directamente juzgaron todas las intenciones, la forma de dialogar, intentar hacer grupos, ver cómo se podía gestionar, facilitar o meditar, o sea, mediar. Y fue todo entendido, pues, y fue cuando me di cuenta de dónde estaban. Dije, bueno, pues lo siento, ¿sabes? Pero este ya no es mi camino, ¿sabes? Y sí me di cuenta o sea, para mí fue muy, muy, muy violento la forma como se gestionó todo, con mentiras, con chantajes, con muchísimas cosas. Y al mismo tiempo el verla y sentirme impotente por completo, ¿no? Porque el hablar desde un punto de vista cenúbico, por decir así, ¿no? Expresando sentimientos o necesidades, y expresar, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? O ¿qué puedo hacer para que esto vaya de otra forma? O en la organización, ¿qué podemos hacer? Pues todo fue recogido de una forma como, eso no es profesional, eso es hablar de emociones, pero por favor, pero si eso es, y esto dicho por una psicóloga, ¿no? Que venía de un mundo, pero claro, venía de un mundo corporativista, entonces, bueno, me encontré un poco sorprendida, la verdad, y eso me bloqueó también a la hora de poder, porque yo ya no puedo hacer nada más, ya he visto lo que tenía que ver y ya sé que no es mi camino, ¿no? De momento, porque no tengo herramientas para yo sola con todo esto ir adelante. La labor es brutal, o sea, la intención, lo que me volví a dar cuenta fue esa consciencia de traer que todavía hay mucho trabajo por delante, porque toda la estructura de relaciones sociales, allí en esta organización en concreto, había mucho sufrimiento de la gente, que fue por lo que yo también decidí hablar, y luego, bueno, pues acabaron enfocándose en mí, ¿no? Pero muchos. ¿Y por qué? Porque es una de las cuestiones que ocurre, por lo menos aquí en Portugal, y de la experiencia que tengo, que es, en estas instituciones trabaja gente muy joven, que acaba de salir del trabajo, entonces está como muy, yo digo, mira, sí, necesito seguridad económica, pero no va a ser a costa nuevamente de poner mi salud en riesgo otra vez, ¿no? Porque todavía me estoy recuperando de eso. Entonces, claro, la gente joven allí se queda, lo ve, pero no sabe muy bien. Yo estuve escuchando mucho, estuve escuchando auxiliares, estuve escuchando a fisioterapeutas, estuve escuchando a terapeutas ocupacionales, estuve escuchando a asistentes sociales incluso, y todos se quejaban de lo mismo. Yo estuve solo un mes allí y era presente, o sea, se notaba la energía dentro, ¿no? Muy complejo, muy complejo. Entraron incluso en mi correo electrónico, y yo, como yo me di cuenta, lo dije, digo, pero para saber esta información, que era transparente, digo, ustedes han entrado, ¿no?, en mi correo electrónico. Entonces, fuera de la anécdota, lo que me trae todo esto es una información de que hay una violencia muy, 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 muy instaurada, muy naturalizada, muy aceptada, de salir a las 6 de la tarde y a las 7 ya tienes reunión de Zoom, y tienes que estar, porque si no estás, lo que habéis ustedes comentado por aquí, ¿no? Entonces, eso se respira, la gente está, yo observé ahí mucho, 20 y pocos años, o sea, llorando, pero tampoco quieren dejarlo porque no tienen sustento económico, ¿no? Es como muy complejo, muy complejo. Y ellos no se dan cuenta. Entonces, la cuestión es, pues nada, no se quiere ver todavía, ese sistema todavía no está preparado para verse. Esa es la cuestión. La cuestión es, ¿qué hacemos entonces, no? ¿Cómo se puede ayudar a hacer eso? Muchas gracias Ira por compartir. Y ahora recuerdo en una empresa en la que trabajamos, justo en esta primera empresa, uno de los participantes esperó hasta el final. Nos estuvo así como cachando hasta que ya no había nadie en la empresa mientras nosotros recogíamos. Y ha sido una de las experiencias que más me han conmovido, porque llorando nos decía, yo no quiero ser malo, era un chiquito, y decía, yo no quiero hacer daño tampoco, no quiero jugar como ellos juegan, desesperado, ¿qué hago? Y algo que pedimos cuando vamos a intervenir en una institución es el compromiso de la dirección. Si no, no es posible llegar, como en todo proceso de cambio, es muy difícil de lograr, porque vamos contra este aprendizaje, contra con todo el sistema como ha crecido la organización. Muchas gracias, Ira. Está aquí Gio y Giovanna, y mientras reviso el chat.
Giovanna, por favor. Muchas gracias. Hay una pregunta que nos hace Corín. Dice, ¿cuál es la pregunta para llenar las papeletas adheribles? Vamos a vivir, porque esa es también la idea del taller, poder vivir un poco este proceso, la dinámica de cómo se hace esta herramienta. Y la ¿Ahora sí me pregunta escuchan es, bien? ¿sí? ¿Sí? Sí, adelante. Ok, gracias. Lo que decía Janina me pareció increíble, de que realmente culturalmente vivimos la situación diferente, porque yo soy boliviana de nacimiento, pero ya vivo casi 13 años en Canadá y veo que este tipo de violencia laboral, y bueno, también soy profesora, ya han creado hace mucho tiempo instrumentos, ¿no? Donde hay recursos humanos, donde uno puede, en general, desde pequeños se les enseña que estas cosas no se las dejan pasar y que tienen todos los recursos para poder trabajar. Sin embargo, veo que, así en Bolivia era como ustedes dicen, ¿no? Quien se queda trabajando 32 horas, aunque no hay 32 horas al día en el trabajo, es porque es mejor trabajador. Y si te vas a morir ahí en tu escritorio, pero te van a poner en el empleado de la semana, poco más. Entonces, era como terrible. Lo que sí veo es que, desgraciadamente, a pesar de que hay un abismo entre lo que yo veo entre la violencia en las escuelas y en laboral en Bolivia, he visto, por ejemplo, también en Canadá que todavía la idiosincrasia de algunos profesores, digamos, más antiguos, hace que todavía eso, ¿no? Como, no te preocupes, no hay problema, o hablar de los errores que ha cometido un estudiante delante de toda la clase, porque tienen mucho cuidado acá, ¿no? Incluso de no utilizar bolígrafos de color rojo, así es algo que solo los profesores antiguos creo que usan. Nunca ponen mal, así hay muchas instituciones, así muchas cosas que se han cambiado para bien, pero todavía se sigue soportando, si se puede decir, la intervención, y ahí me voy, que la intervención de esta violencia, a veces a nivel familiar, es donde repercute, a pesar de que el sistema está luchando mucho para tratar de cambiar las cosas y de que la escuela se vuelva un lugar lo más pacífico y más agradable posible. Todavía veo estos reflejos de algunos papás que son muy, ¿cómo se dice?, performance, así que quieren que sus hijos sean el top en fútbol, el top en matemáticas, el top en todo. Pero también me ha tocado que hay una diferencia muy notoria cuando cuando llegan al colegio donde yo trabajo, estudiantes latinoamericanos. Y eso a mí como latinoamericana me alarma mucho, porque digo, son los niños que llegan con más, no todos, pero digamos de 5, 4 llegan con demasiada violencia. Y lo que yo he visto es que si llegan muy pequeños, se dan cuenta que no necesitan ser violentos porque los otros niños los ayudan, son muy comprensivos, tratan de ser bien inclusivos y decirle aquí, por ejemplo, si tú vienes de Siria o si tú vienes de Colombia, nos han dicho que había mucha droga, pero no te preocupes, nosotros sabemos que tú eres de los buenos, digamos, alientos así, que yo digo, los niños mismos están llegando a llegar a ese punto, pero me da mucha pena porque muchas veces los inmigrantes llegan con todas esas maletas, digamos, ¿no? De violencia e incluso de ser tan chiquititos. Así que muchísimas gracias. Hay que trabajar duro en el nivel escolar. Muchas gracias, Giovanna, por tu compartir, que pues sí, nos
nos mueve también, nos conecta. Quisiera brevemente hacer un escaneo de lo que hay en el chat. Gracias a todas, a todos por esta contribución. Corín nos pregunta sobre las preguntas para las papeletas adheribles. Ahora lo vamos a hacer un poquito más adelante y es muy sencillo. Es un procesito que Jenny nos va a guiar. Lili, nos dices ignorar. Pues sí, duele muchísimo y está ahí, ¿verdad? A veces el silencio duele más que las palabras. Sandra nos dice, sí, es negar la existencia de alguien. Tú no existes, tú no vales, tú no cuentas, ¿verdad? Sandra nos dices, lo que me parece más fuerte es la normalización que tenemos de las violencias, la naturalizamos y también la ejercemos en muchas ocasiones. Visibilizarles una buena forma de desarticularla. Es correcto, esto es lo que hemos podido confirmar a partir de este tipo de ejercicios. Lourdes nos dices, de gran valor este enfoque, agradezco mucho compartirlo. Gracias, Lourdes. Esther nos dices, gracias por compartir tu experiencia, me siento muy movida. Gracias, sí, de verdad, por este generoso compartir de todos. Iñaki nos pone ahí de nuevo la liga. Gracias, Corín. Gracias, querido Iñaki. Y Yuin, Bernie, gracias, felicitaciones por la valentía y valores. Gracias por compartir. Gracias a cada uno. Creo que hay una mano levantada. ¿Sí? Adelante, por favor. Juan, es para ti. Adelante. Juan Bernardo. Sí, perdón, no escuchaba. Héctor, Jenny, nada más un comentario. En una encuesta, y esto fue el año pasado, ¿no? En una de las reuniones que tenemos de la empresa, una convención, sacaron una estadística que a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Acá en Estados Unidos, de las razones del cual muchas de las personas iban a migrar al tema independiente en lugar de estar bajo una corporación, y que curiosamente, y a mí me llamó la atención, ¿no? Normalmente cuando tú tomas la decisión de, o ya sea participar en otra empresa o irte al mundo independiente, muchas veces lo que pensarías es que lo vas a hacer porque pues tienes el deseo o el potencial de generar más ingresos. La razón número 1 era por el tema de la violencia en las grandes empresas, ¿no? Entonces, es increíble, a mí me sorprendió. La segunda era el poder desarrollar el potencial de esa persona que no se sentía que estaba desarrollando ese potencial en la empresa. Y el tercer motivo era obviamente con la idea de generar mayores ingresos, ¿no? Para su familia. A mí me sorprendió porque yo hubiera pensado, oye, bueno, seguramente pues porque quieren desarrollar su potencial y generar más ingresos. Y no fue así, ¿verdad? Ese era mi comentario. Muchas gracias, Bernie, por compartir. Sí, hay una gran pérdida también, que esto es un elemento un argumento para los empresarios, la pérdida que hay de potencial maravilloso, ¿no? Aquí el ejemplo que nos acaba de compartir Cira, de riqueza que se va de las organizaciones, ¿no? Y bueno, pues a nosotros lo que más nos llega pues es el dolor de la gente. Hay otro comentario de Juan Carro en el chat, y dice que celebra que esto se haga sin juicios, ¿no? Esta visibilización de la violencia. Y muchas gracias por ese comentario, Juan. Es algo que también en lo que hacemos mucho énfasis durante el proceso, que todos estamos viviendo o tratando, ¿no? Desde hace rato buscándonos la vida, tratando de satisfacer nuestras necesidades como podemos y como hemos aprendido. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de reforzar esta posibilidad de hacerlo sin juicios.
pues muchas gracias a cada una. Vamos a ver unos detalles más de unos casos que pudimos vivir, que pudimos presenciar. Aquí pueden ver a Jenny que está haciendo un taller presencial. Esto fue de los pocos, estando todavía el año pasado, hacia finales del año pasado, en el último trimestre, ya con la pandemia, tuvimos oportunidad, porque le urgía a esta empresa también generar un cambio en la organización. Una empresa que estaba vinculada con la distribución de medicamentos, justamente en el ramo de la salud, con diferentes tipos de apoyos o servicios, y estaban a tope. La gente estaba agotada, la gente estaba reconociendo que su trabajo era importante, pero a la vez sin poder dar más. Entonces hubo un llamado justamente de parte de este director y nos pidió que hiciéramos pues algo con su equipo para poder generar un cambio. Y vemos aquí que Jenny está compartiéndoles el resultado. Fue no me acuerdo si fueron 3 o 4 fines de semana. Fueron 24 horas de taller. Y pudieron ver ellos también, después de hacer este ejercicio, cuál era el resultado de estos paradigmas bajo los que estaban operando. Y fue muy interesante porque después pasamos también al terreno de la exploración, ¿no? De cómo traducir esto en sentimientos y en necesidades, y cómo podíamos también coquetear un poco con soluciones. ¿Qué podemos hacer? Porque lo decía Jenny muy bien, todos somos parte de la solución y todos somos parte del problema. Y estamos inconscientemente recreando un sistema que nos está minando la energía, que está haciendo que los resultados decaigan, y esto no es sostenible. Entonces, o hacemos un cambio o no la contamos. Y aquí está el caso de la universidad que les contaba Jenny, donde los dueños participaron. Gracias. Sí, y bueno, aquí fue muy impactante para ellos ver los resultados. Y algo que también les decimos es, antes, los preparamos para lo que van a ver, y les decimos que, bueno, es como ir al doctor y después no querer escuchar, ¿no? El diagnóstico, o hacerse análisis y no querer leerlos. Que lo que van a ver les va a aportar muchísima riqueza. Y bueno, pues esta también fue una experiencia muy linda en una universidad. Y bueno, aquí este es el resultado de uno de los grupos de esta universidad, y bueno, no, más bien es el consolidado que hicimos. Nos gustaría preguntarles qué ven, qué observan aquí. Que vayan escribiendo en el chat, ¿no? Pueden ir escribiendo en el chat lo que observan. Muchas gracias, Marta. La gravedad de la violencia, Corín. La mayoría en sentido de medio hacia arriba, sí, gracias. Exacto, eso fue algo que nos sorprendió mucho. Gracias, Lourdes. Mariana, que las expresiones de violencia tienen frecuencia e intensidad de media para arriba. Así fue. Todos los casos están exacto, de arriba a la media, una tendencia a la violencia alta a media, muchos juicios, mucho miedo, exacto. Y el personal ve con mucha frecuencia, intensidad alta. Así es, sí. Y es una universidad a mí me encantó trabajar para ellos porque están muy comprometidos con sus alumnos, los cuidan muchísimo, se preocupan por los casos personales. La cuestión es que tienen poco espacio para expresarse, y bueno, pues esto va en escalada.
Estoy tratando de avanzar Y bueno, aquí hicimos el mismo ejercicio de agrupar por temáticas y después les vamos presentando por grupo. Esto les ayuda mucho a las empresas para saber en dónde tienen que, primero para cobrar conciencia colectiva y después para identificar también en dónde es más urgente empezar a trabajar. Este fue un ejercicio que hicimos en una escuela, que queremos muchísimo también, y fue un ejercicio hermoso. Aquí podemos ver a los niños. Cuando terminamos, normalmente hacemos un escaneo o los invitamos, les decimos pasar a hacer un viaje por el museo, y van pasando en pequeños grupos a leer lo que escribieron y estaban muy conmovidos. Incluso uno de los chiquitos de tercero de secundaria pidió la palabra para ofrecer o expresar el dolor porque no se había dado cuenta del daño que estaba haciendo y del sufrimiento que estaba ocasionando en los demás. Y bueno, eso nos conmovió muchísimo. Con las escuelas llevamos un proceso similar, aunque ya después la intervención es diferente, ¿no? A través de círculos de paz y otro tipo de dinámicas. Sí, sí, aquí esto solo fue el espectro. Este es uno de los resultados que obtuvimos con la escuela. Jenica, perdón. Adelante. Quería hacerles una pregunta. Esperen, voy a... Estoy con la tablet y la computadora. Quería hacerles una consulta en un ejercicio que yo, pero para otra situación, hice algo parecido y quería saber su opinión sobre si puede crear un sesgo de muestreo al poner, por ejemplo, en la foto con los niños, vi que el papelógrafo donde se colocaban los post-its estaba visible para todos. Entonces, yo trabajé con un grupo de mujeres en Guatemala y me di cuenta que haciéndolo así, había como una interferencia del propio grupo de mujeres, que digamos había, porque llegaron algunas y me dijeron, ¿sabe qué, señorita? Yo no quería poner que los apodos es, digamos, en baja, porque a mí me molesta mucho, pero no quería ponerlas con mis compañeras porque me sentía mal. Entonces, lo que yo hice es primero poner, digamos, post-its todos del mismo color y que la pantalla, lo puse como en un papelógrafo, estaba en la posición contraria. Así, donde cuando yo me acercaba, yo era la única persona que podía saber dónde la había puesto. Entonces no era público y quería saber su experiencia, si con los niños no es así o en el trabajo para saber, ¿no? Y gracias. Con la experiencia que ustedes tienen, ¿qué es lo que, o qué se gana al hacerlo así público y al hacerlo anónimo? Porque, ¿no? Gracias, Al sí. final anónimo, si todo el mundo lo puede ver, no es anónimo. Claro. Pero ¿qué es también lo que se puede ganar haciéndolo así, no? Exacto, gracias Giovanna. Sí, el ejercicio se realiza de manera personal, a su ritmo, no todos van a pegar al mismo tiempo, nosotros vamos dando turnos para que pasen a pegar sus post-its, precisamente para que no se preste a esto, sobre todo en organizaciones en donde hay mucha competencia, esto puede suceder. De hecho, vivimos un caso similar en una empresa en donde, y no fue en este proceso del espectro, sino en una dinámica que hicimos, se filtró la información y bueno, aquí la dirección de la empresa actuó rápidamente, ¿no? Porque pues estaban teniendo represalias contra esta persona que de viva voz habló sobre un caso que ella estaba sufriendo. Entonces, para el espectro se realiza, pues no totalmente de manera anónima, pero ellos no ven lo que los otros están poniendo. Lo que he visto en las fotografías es cuando ya está terminado. Entonces pasan por grupos a leer
pues a revisar su fotografía, les decimos, lo que ellos mismos han creado. ¿Contesté, Giovanna? Sí, pero cuando ponen su post-it, ¿cómo funciona? El post-it, bueno, pegamos el papel, el papelógrafo, también separado de donde están sentados en una esquina, dependiendo de la distribución que tengamos en el salón. Entonces, de hecho, hacemos primero un ejercicio de centramiento, de conexión, y después ya van a pegar sus post-its. En realidad no están pendientes de lo que están haciendo los demás. Normalmente así lo hemos hecho y nos ha funcionado bien. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Giovanna, por tu aporte. Y este ejercicio, en el caso de los chicos de secundaria, fue de 1 hora. O sea, nos encantó también experimentar esta posibilidad de tomar esta foto, de crear esta conciencia en un tiempo muy cortito. Y era tal la expectativa, era tal la tensión que había en esos grupos que pues ellos mismos se abrieron. Al principio había mucha inquietud, pero después ellos mismos pudieron asimilar y reconocer qué es lo que estaba sucediendo entre ellos. Y lo que pueden ver aquí es que después de tener estas asociaciones con los globos de colores, pudimos hacer una estadística. A veces las ideas no son tan fáciles de clasificar, pero aquí nos parece que consenso, y podemos ver que el 71.4%, y fueron alrededor de 91 expresiones, se concentraba en groserías, insultos, comentarios hirientes, burlas, apodos ofensivos, golpes, empujones, daño físico. Y entonces ahí podemos ver, esto es lo que está gritando más, ¿verdad? Si bien hay varios otros temas que atender, esto es urgente. Y si esto no se atiende, pues eso va a escalar y va a ir a peor, ¿verdad? Todas las expresiones de violencia que no son vistas, que no son atendidas, además de que permanecen, también tienden a escalar en tensión y a degenerar en la calidad de las interacciones y los resultados. Y ahora lo que nos gustaría es invitarlos a hacer nuestro propio espectro. Vamos a intentar, porque nunca lo hemos hecho de manera virtual, lo cual también puede ser muy rico, Giovanna, justamente atendiendo a tu inquietud, porque aquí sí es totalmente anónimo. Los que puedan entrar a la liga que les va a compartir ahora Héctor por el chat, para Padlet, vamos a escribir estas expresiones de violencia, suponiendo que, o recordando algunas experiencias significativas que ustedes hayan tenido en alguna organización o comunidad a la que pertenezcan, identificar 3 expresiones de violencia que hayan sido significativas para ustedes, y vamos a ubicarlas en el Padlet, en la paleta que van a ver ustedes ahora en la página que va a compartir Héctor, y van a ubicar la expresión de acuerdo al nivel de intensidad de la expresión de violencia y a la frecuencia con la que ustedes la vivieron o vieron que se vivía en la organización. Bien, este experimento que queremos hacer junto con ustedes, pues es realmente muy sencillito. Ojalá que todos tengan la posibilidad o la oportunidad de entrar a Padlet. Es una plataforma muy sencilla, muy intuitiva. Y bueno, antes de ir ahí y hacer esta parte de compartir, lo que queremos es invitarles solamente tomar un par de minutos como para centrarnos y traer a la memoria este espacio, bajar la velocidad entonces para conectar nuevamente con esta energía, y les queremos invitar entonces a que tomen una postura que les permita entonces respirar de manera profunda, con comodidad, ¿verdad? Entonces, por favor, si tienen esta posibilidad entonces de sentarse con la espalda un poco más recta,
relajada a su vez, dejar caer un poco los hombros, las manos sobre sus muslos y hacer una respiración profunda y pausada, ¿verdad? En 3 tiempos. Inhalamos 1. Contamos 3 tiempos. 1, 2, 3. Exhalamos también despacio en 3 tiempos. Nuevamente pueden cerrar sus ojos si esto les va bien. Respirar nuevamente en 3 tiempos, con serenidad, con profundidad. Exhalamos en 3 tiempos. Una vez más. Y sentimos el cuerpo mientras hacemos esta inhalación. Vamos viendo si hay algún punto de tensión y relajamos. Y bien, muy conectados con nuestro cuerpo, les invitamos a que traigan a su memoria, traigan a su mente y permitan que el cuerpo, con la maravilla de su memoria, recuerde una experiencia en la que ustedes, siendo parte de una organización, tal vez alguna de la que hoy todavía participan en el pasado, donde tuvieron la oportunidad de vivir algunas expresiones de violencia. Mientras seguimos respirando profundamente, vamos conectando con esta experiencia. Tratando de traer luz sobre los detalles, cuáles fueron los hechos, qué sucedió, cómo me sentí al respecto. Y con esta serenidad y con esta claridad, traten de identificar tres de estas expresiones de violencia que pudieron haber sido su vivencia, ¿verdad? O que pudieron atestiguar. Entonces, les pedimos que traigan primero a su memoria estas expresiones de violencia. Puede ser 1 o 2 palabras, algo muy sencillito que se pueda poner por ejemplo, en esta papeleta adherible, en este post-it, y es poner con mucha claridad, a lo mejor son varias, pero ¿cuáles fueron estas 3 más importantes? Ok, si pueden anotarlas ahí en su libreta. Y si esto es claro, entonces, lo que les invitamos a hacer ahora es ir al chat y elegir la liga que está ahí, que dice Padlet. Le podemos dar clic en esa liga y Jenny nos va a compartir ahora su pantalla para que podamos ir viendo. Ahora quisiera mostrarles un ejemplo de qué es lo que podemos hacer. Bueno, ahí hay, excelente. Ya algunas personas pueden ver que en el extremo de la inferior derecho hay un circulito con un símbolo de más, un signo de más. Entonces, si ustedes, voy a compartir aquí mi pantalla para que lo puedan ir viendo. Necesito facultad para poder compartir mi pantalla, como Salim no la tengo ahora, entonces si alguien me puede compartir. Marta, querida Marta, ¿me podrías ayudar con facultades de... Sí, a ver qué quieres hacer, Héctor? Compartirles mi pantalla para mostrarles cómo se hace esta notita que puedo manipular. Déjame ir donde ti, a ver. Sí. Entonces, bien, les decía que al entrar a Padlet van a ver el gráfico del espectro de violencia y en el extremo inferior derecho hay un círculo, un botón que tiene un símbolo de más, un signo de más. Y si ustedes dan clic ahí, van a ver cómo los lleva al extremo inferior izquierdo y ahí pueden escribir ustedes su expresión de violencia. Ya puedes, Héctor. Muchas gracias. Sí. Cuando terminan, entonces
pueden ir a... Se los muestro ahora. Lo ven ahí, ¿cierto? Entonces, pueden ir a escribir, por ejemplo, voy a escribir aquí, insultos. Y una vez que tengo aquí mi nota, puedo elegir la caja, ¿verdad? Le doy un clic y lo sostengo. Es importante. Selecciono la cajita, pueden ver ahí cómo la habilité. Le doy un clic, sostengo el clic y puedo mover la papeleta o perdón, ahí dejé de compartir, ¿cierto? Perdón, eso fue involuntario. Ahí está. Entonces, ya que tienen su papeleta, pueden ir al espectro y que se quede un poco arriba. Es importante que puedan posicionar su nota en el espectro para que vaya teniendo sentido, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo decir, bueno, pues los insultos me llegan con una intensidad media y pues una frecuencia media. Entonces ahí pondría mi papeleta, incluso le puedo poner un colorcito, por ejemplo verde, y ahí está. Puedo hacer también, si lo deseo, un poquito más chiquita mi papeleta. Ahí está. Entonces, mientras mantenga presionado el botón, puedo mover mi notita para tener un posicionamiento más sensible, ¿verdad? Excelente. Creo que lo están haciendo muy bien. ¿Sí? Silvia, ¿cómo estás? Necesitas... y lo que es muy importante para que el ejercicio también sea fácil de revisar es que sea una idea, 1 o 2 palabras, o máximo 3 palabras, ¿verdad? Que sea muy cortito, no un texto muy grande, para que todas las papeletas puedan caber en el espectro y podamos escanearlas, ¿verdad? Entonces, si quien generó las papeletas pudiera entonces poner una notita, una idea por notita, va a ser más fácil de leer. Héctor, Entonces, discúlpame. Soy sí. Silvia. ¿Podrías explicar otra vez, porque perdí, cómo manejar el Padlet? Claro. Decía Silvia que tú puedes ir entonces si no has generado aún tu nota, puedes ir al extremo inferior derecho, donde hay un círculo que tiene un signo de más, ahí lo seleccionas y te va a llevar a la esquina inferior izquierda, donde tú vas a poder escribir tu nota, ¿verdad? Una idea muy cortita, 1 palabra, 2, máximo 3 palabras, muy cortita la nota, y ya que generaste esa cajita de nota, la puedes seleccionar, mantienes apretado la selección, ¿verdad? Del cursor, sin soltarlo, y lo llevas como si lo arrastraras hacia el espectro, hacia el gráfico. Y ahí lo puedes posicionar de acuerdo a la intensidad de la expresión de violencia, cómo te llega a ti, si es baja, media o alta, y la frecuencia con la que has llegado a vivir esa expresión de violencia. ¿Sí? ¿Fui claro? Sí, yo soy la que no soy muy ducha, pero por No lo te menos lo preocupes. pude arrastrar y lo pude poner dentro del gráfico. Así que aunque sea Excelente. esto, lo van a leer. Sí, Gracias. muchas gracias por intentarlo. Gracias. Como les decíamos, es un experimento, no lo habíamos hecho antes en este medio, y lo que nos ayuda mucho es que la nota sea cortita para que puedan leerse todas, ¿verdad? Y poquitas palabras. Menos es más, nos ayuda mucho aquí. También, si alguien quiere compartirlo por el chat, nada más nos indica, por favor, la frecuencia y la intensidad de la expresión que nos comparta y nosotros lo ubicamos en el Padlet para que puedan participar. Sí, lo que quiero decir es que solamente cada persona que generó la notita, la idea, es la que puede manipular esa idea. Yo ahorita la veo, pero aunque quisiera no la puedo manipular, y hay algunas que están justamente todavía del lado izquierdo, inferior, fuera del espectro. Entonces, aquellos que todavía ven su nota ahí, y puedo ver esta que dice exclusión nivel académico,
si alguien nos compartió esta idea y puede ir por ella, seleccionarla y arrastrarla hasta el espectro, va a ser muy bueno. También, porque eres mujer, eres débil. ¡Wow! Muchas gracias. Algo también muy importante es que cuando estamos haciendo este ejercicio, les pedimos que traten de compartir la idea de una manera muy sencilla. Y nosotros no editamos, tratamos de ser muy cuidadosos cuando hacemos este reporte, usar sus palabras textuales. ¿Verdad? Y sí, Jenny, ¿nos querías decir algo? Está Silvia compartiendo por el chat. Entonces, Silvia nos ayudaría si nos indicas la frecuencia y la intensidad. ¿Qué tan intenso es la expresión? ¿Generaste tú la notita? Puse la intensidad al lado de las palabras. Y la frecuencia, yo diría que es como que es un modo operandus constante. Gracias, Silvia. Ignorar, media. Intensidad media. Rumorear, alta. Perdón, entonces hago aquí la notita. Ignorar tiene una intensidad media. Ajá, y frecuencia alta. Entonces tal vez estaría por aquí. A ver si ahí la podemos ver. Uy, la perdí. La perdí. A ver, voy a poner aquí nuevamente otra, perdón. Rumorear. Ok, entonces ahí está. La voy a hacer un poquito más pequeña, le voy a poner un color morado y la llevaré al espectro, ¿verdad? Ahí es intensidad media, frecuencia alta, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ahí le voy a rumorear. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Silvia. Bien, creo que vamos entendiendo la dinámica, ¿verdad? Y bueno, obviamente aquí las cajas ya se están cruzando y ya no nos es posible, pero creo que tenemos la idea de cómo lo vamos construyendo. Y seguramente estamos también con la intención de desarrollar una aplicación que nos permita de una manera muy ágil por los teléfonos hacer este ejercicio. Por lo pronto, para efectos prácticos, quisimos ilustrar que pudieran vivir ustedes cómo sería hacerlo casi en vivo y en directo, ¿verdad? Sí. Entonces, voy a dejar de compartir ahora para que Jenny les muestre algo. Y bien, pues muchas gracias a cada uno por este experimento y lo que podemos ver ahí en ese espectro de violencia, si todos formáramos parte de la misma comunidad, si todos estuviéramos compartiendo estos espacios, pues nos daríamos cuenta de cuáles son nuestros dolores más frecuentes, ¿verdad? Tal vez no todos vivimos esta violencia de la misma forma, pero somos parte de este sistema que lo recrea. Y el tomarnos la foto y mirarlo puede hacer una diferencia desde la conciencia, desde el nombrar y hacer visible la violencia que le llega a alguien. Podemos elegir entonces pararla, podemos elegir hacerlo distinto, hacerlo diferente, ¿verdad? Y bueno, es la primera parte de este ejercicio es mirar, ¿no? Decir, sí, aquí está, sí, ahí lo veo, sí, esto es algo que yo vivo o es algo que yo he hecho a alguien. Y después
lo que sigue, pues, es hacerse cargo, ¿verdad? Trabajar algo. Todavía estamos apenas viendo la puntita del iceberg. Después tenemos que ir a traducir esas expresiones en modo de sentimientos y en modo de necesidades. Y después explorar juntos también las posibles soluciones que se nos ocurriría aportar para que el sistema cambie. ¿Sí? Sí, ahí está Jenny compartiéndonos la visión del espectro. Si ustedes lo generan, pueden también hacer las cajas más chiquitas para que se vean todas las participaciones. Quien genera el Padlet puede hacer estas modificaciones. Ok, y ahora lo que quisiéramos mostrarles es, y puede ser desde la propia idea o la propia expresión de violencia que compartimos y que está ahí en ese espectro. Por el chat, lo que queremos invitarte a explorar es cómo te sientes al ver estas expresiones, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te llega? Ahí está en el chat la pregunta, ¿verdad? Es algo que les preguntamos después a los chicos de las escuelas, a los universitarios, a los ejecutivos. ¿Cómo te sientes al ver esto? Entonces, por favor, si son tan gentiles, compartan desde su propia conexión, ¿cómo se sienten al ver esto? Entonces, Tali, no lo puse, pero también comentarios, chistes sexistas. Ok, ¿cómo te sientes, Tali, al experimentar o al recordar esa vivencia de los chistes sexistas, de los comentarios sexistas? ¿Cómo te llega en el cuerpo? Da mucho coraje. ¿Dónde lo tengo que apuntar? ¿O en el chat. Ah, en el chat de Zoom. Sí. ¿Cómo te llega? Podemos también usar el micrófono si alguien quiere compartirlo. Nos encantará escuchar brevemente sus experiencias. ¿Cómo viven esa violencia que ustedes compartieron? Ok, Lucy nos dices, siento tristeza, coraje, enojo, impotencia. Muchas gracias, Lucy. Mariana nos dices, molestia, incomodidad. Gracias, Mariana. Sí, Tali, coraje, impotencia, dolor, frustración. Muchas gracias, Tali. Yuin, identificada, sorprendida, que me parecería que todos estamos en la misma organización, impotencia, anhelo de cambiar todo esto. Muchas gracias, Yuin. Sonia, por una parte siento reconocimiento y validación por ver otras personas que lo viven igual. Gracias. Ron, nos dices enojo, frustración, desmotivación. Muchas gracias por abrirnos su corazón, compartir esto. Ok, bien. Magnífico. Sabine, desalentada de tanto dolor. Muchas gracias, Sabine. Juan, tomar conciencia del impacto de acciones con las que puedo generar violencia, que parecen tan inocentes, ¿verdad? Algunas veces. Muchas gracias, querido Juan. Corín, incómodo. Ok, gracias. Lourdes, darse cuenta y poner en común. Gracias, Lourdes. Giovanna, con esperanza de que esta violencia pueda cambiar. Gracias. Lili, muy triste. Me ha llegado a conmover hasta las lágrimas. Gracias, Lili. Saber que no soy la única. Y también esperanza porque sé que podemos comenzar a tomar conciencia. Gracias por compartir esto, Lili. Tania, tristeza por trabajo indigno y deshumanizado. Muchas gracias, Tania, por dejarnos ver tu tristeza. Sonia, del otro lado, mucha rabia. Cira, esperanza, sentir empatía por compañeros de trabajo, compañeras, que suele ser blanco de más violencias. Gracias. Lourdes, punto de partida para un cambio de la organización.
asombro de la movilización que se puede hacer hacia la conciencia en un ejercicio tan bien diseñado. Muchas gracias, Sandra, gracias por compartirlo. Silvia, recordar los momentos me entristece y frustra. ¿Cómo llegaremos al todos somos uno? Muchas gracias por estas reflexiones. Sí, siguen los aportes, vamos a salvar al chat y también compartirlo. Muchas gracias. Vamos a hacer aquí un paréntesis para poder fluir con la siguiente parte del ejercicio. Adelante. Bien, y quisiéramos mencionar también una reflexión que nos llegó profunda en una ocasión que tuvimos oportunidad de presenciar un taller con Mickey Kashtan. Decía, todos los conflictos, sufrimiento y los aspectos destructivos de la vida humana son resultado de ignorar, desconfiar, negar y suprimir las necesidades en lugar de entenderlas, en lugar de aceptarlas, en lugar de abrazarlas. Y bueno, esta reflexión nos llama pues nuevamente a la humanización, a bajar la velocidad, como dice nuestra querida Fabi Fuentes, y hacer contacto en lo más profundo con el ser más sensible que somos. Humanizarnos nuevamente para tocar la humanidad, ver y poder tocar la humanidad de los demás. Y desde esta conciencia, entonces, operar los cambios. Primero, los cambios en mí. Los cambios del sistema no van a suceder si no hay una transformación personal. Y este es trabajo, pues, de cada una, de cada uno. Hay un siguiente ejercicio que queremos compartir con ustedes y es explorar en otra hoja de Padlet que aquí Jenny nos ha preparado. Voy a compartirla ahora por el chat. El procedimiento es el mismo. Les pongo aquí en el chat el segundo ejercicio. Le voy a poner Padlet 2. Y va para todos. Permítanme un segundito. Ok. Ahí va. Y en esta ocasión, en ese papelógrafo virtual, vamos a explorar las necesidades. Vamos a explorar cuáles son las necesidades que están vinculadas con esas expresiones de violencia, empezando con las que nosotros pudimos reconocer, ¿verdad? Y Jenny nos dispuso en columnas. La primera columna nos dice cuáles son estas necesidades no cuidadas de las personas que sufrieron la violencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles pudieron ser estas necesidades que no fueron vistas, sobre las que el sistema, la organización pasó encima, ¿verdad? Las que no pudo reconocer y cuidar? ¿Cuáles son estas? Por favor, pónganlo en esta columna de Padlet. Y desde ahí, ahí pueden... no, todavía no se ve, ¿verdad? Ahí se ve la presentación aún. Perdón, hay un micrófono abierto. Querido Julio, si nos ayudas con tu micrófono. Rosy, ¿dónde vais? Vale, luego subimos al pueblo. Ok, entonces ahí podemos ver en estas tres columnas, la dinámica es la misma. Vamos al botoncito de más en cada columna y podemos ir trabajando sobre estas necesidades. En la segunda columna vamos a encontrar cuáles son las necesidades que trataba de satisfacer, y esta es una exploración, ¿verdad? ¿Qué necesidades estaban tratando de cuidar quienes ejercieron la violencia? ¿Qué nos podemos imaginar si pudiéramos ser empáticos con estas personas? ¿Qué estaban tratando de cuidar? Por supuesto, de una manera trágica. Entonces, vamos a esta exploración. Y en la tercera columna, ¿qué necesidades trataban de satisfacer los espectadores pasivos también? Aquellos que podemos en algún momento ser contempladores o espectadores de esas expresiones de violencia y no levantamos la voz, no solicitamos la detención y el cambio, ¿verdad?
¿qué podríamos anhelar o desear cuidar estos espectadores pasivos? Aquí hemos incluido un elemento importante porque también uno es no victimizar y tampoco juzgar, atendiendo a lo que nos decías, Juan Carro. Y por otro lado también es involucrar a un tercer elemento, de el acoso o el bullying, que es el espectador pasivo. Entonces, bueno, aquí podemos ver las tres figuras. Tomamos un minuto más para seguir construyendo este ejercicio. Vamos a poder leer ahí. Jenny, si pudieras compartirnos qué te vas encontrando. Sí, gracias, Héctor. En las necesidades no cuidadas de quienes sufrieron violencia, pues necesidad de escucha, de tranquilidad, de consideración, de escucha se repite, de descanso, de respeto, de sentido, de igualdad, de escucha, de importar, de lealtad, de espacio, de reconocimiento, de contribución, de autocuidado, de integridad, de ser parte, de valoración, de valía, de propósito. Necesidades de quienes ejercieron la violencia, lo que podrían haber estado tratando de cuidar es eficacia, protección, autoridad, orden, poder. El poder es una estrategia más que una necesidad, una estrategia más que una necesidad, perdón, es una estrategia para hacernos sentir seguros muchas veces. Eficacia, seguridad económica, metas, bajar costos, cuidar su posición, ser vistos, productividad, cuidar de su autoridad, que también es una estrategia, rendimientos, comodidad, igualdad, logro. Y de los espectadores pasivos, pues seguridad, miedo a perder el trabajo es una manifestación de esta búsqueda de seguridad, una búsqueda de armonía, de resguardo, de tranquilidad, de privacidad, de espacio. Muchas gracias. Gracias a cada uno por este compartir. Y lo que sigue en el ejercicio, y lamento que por respeto del tiempo, cuidado del tiempo de los demás talleres, no vamos a ir a este ejercicio que es el de las creencias. Pero ahora Jenny nos mostrará, cuando hemos explorado los sentimientos y las necesidades, lo que podemos, desde una intención empática, es nuevamente buscar cuáles podrían ser las creencias que de alguna manera sostienen esta pasividad o que sostienen esta agresividad de las personas que estamos en ese sistema, ¿verdad? Insisto, no lamento, este es un duelo que tenemos ahora de no poder hacer este ejercicio por el tiempo que nos queda disponible, pero explorar esas creencias entonces nos lleva justamente a la violencia cultural sobre la que podemos trabajar, ¿verdad? Cuando vemos el epicentro de la violencia, entonces podemos hacer estas intervenciones mucho más precisas para cambiar esta estructura mental, ¿verdad? Estos paradigmas. Y desde ahí entonces explorar también cuáles son los factores estructurales del sistema que recrean o hacen que estas creencias pues tengan resonancia y permanezcan, ¿verdad? Porque entonces, mientras las creencias no cambien, el sistema se mantiene, las reglas, los supuestos, y esto hace que la violencia directa también pues siga creciendo y vaya siendo cada vez más nociva, más grande. Gracias. Y bueno, lo que nos gustaría compartirles para finalizar es pues un mapa rápido de lo que solemos hacer en las organizaciones. Primero, este ejercicio de visibilización en comunidad a través del espectro de violencia. Una vez terminado es el reconocimiento de lo que está vivo cuando
lo ven y lo experimentan. Y después, posteriormente, pues las necesidades, reflexionar en círculo, hacer este círculo de paz y reflexionar sobre las necesidades que no fueron cuidadas en las personas que sufrieron la violencia, tratar de ser empáticos y pensar qué necesidades no estaban tratando de satisfacer quienes ejercieron la violencia y quienes la observaron simplemente como espectadores. Y después abordamos los factores culturales, cuáles son las creencias que sostienen estas expresiones que se ven en el espectro. Se priorizan las creencias y las trabajamos en clave de necesidades. Y después, en comunidad también, tratamos de generar estrategias que puedan cuidar de esas necesidades. Posteriormente están, si recordamos el triángulo de la violencia de Galtung, pues todos los factores estructurales que recrean estas expresiones o que incluso las provocan, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, pues que no haya lineamientos claros o que no haya un sistema de administración del desempeño efectivo o claridad, etcétera. En el caso de los colegios es similar. Lo que hacemos es primero identificar los tipos de violencia, ellos mismos dan ejemplos, después la visibilización, el reconocimiento de los sentimientos y después empezamos a trabajar en círculos de paz, igual en clave de sentimientos y necesidades, y después generar estrategias que les ayuden a disminuir el acoso. Y bien, pues aquí hay un video que van a ver por ahí recomendado. No lo vamos a ver ahora por el tiempo. Y quisiéramos dejarles con esta frase de Carl Jung que dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Ojalá que este compartir, esta experiencia que hemos tenido juntos en este taller, pues les deje ideas, les deje inquietud, les inspire para hacer un cambio en estas comunidades de las que ustedes forman parte. Y quisiéramos pues invitarles también en estos minutitos que nos quedan a hacer pues un compartir por el chat. ¿Qué te llevas de este taller? ¿Con qué te quedas? Y pues nos encantará leerlo también, aunque no podamos leerlo todos en este momento. ¿Qué te llevas de este taller? Y bien, ahí vamos viendo un poquito las respuestas de todos. Esperanza, inspiración, autodescubrimiento, muchas gracias. Y mientras hay este fluir de ideas, nuevamente, mucho agradecimiento tenemos Jenny y yo por esta apertura, por este compartir. Gracias, querido Iñaki, nuevamente por hacer esto posible, por invitarnos, por cuidarnos, por abrirnos la puerta para estar acá. Gracias, querida Marta, por tu acompañamiento. Mari, gracias por estar ahí también. Gracias a cada una, a cada uno por la riqueza de esta experiencia. Y queremos decirles también que si ustedes están interesados en conocer un poco más de esta herramienta y conversar, aquí están nuestros datos de contacto. Tenemos el correo personal y el correo de CNB México, de esta organización de la cual somos cofundadores, y como equipo, con otros queridos amigos, pues hacemos este trabajo de intervención en diversos sectores, en diversas organizaciones. Y queremos decirles que, bueno, pues de parte nuestra hay una gran apertura y deseo de que la herramienta sea aprobada. Hemos hecho un registro y hemos hecho un documento que podríamos compartirles. Es nuestro anhelo también que ustedes quieran probarlo y les agradeceríamos también una necesidad muy viva en nosotros, pues es este anhelo de reconocimiento también. Si ven utilidad y nos quieren quieren probar la herramienta, nos encantará que pudieran hacer mención de cómo surge
de quienes surge, y nos encantará también el tener este compartir, porque queremos hacer como una biblioteca de experiencias, de espectros para poder compartir y seguir enriqueciendo la experiencia de muchas personas que están haciendo un cambio desde sus diversos roles y en sus medios de influencia. Muchas gracias a cada uno. Jenny. Gracias, muchas gracias. Gracias al equipo organizador de Viviendo CNB que hicieron posible esto. Muchas gracias. Y gracias a todos por su apertura. Nosotros seguimos trabajando, queremos digitalizar la herramienta y ojalá pronto podamos compartirla para que después también para procesar la información, para no tener que hacerlo manualmente, sino hacerlo ya sistematizado. Muchas gracias. Encantada. Excelente. Gracias a ustedes. Recordarle a nuestros participantes que Iñaki estuvo poniendo unos mensajes en el chat, uno sobre si quieren seguir profundizando y trabajando con estos temas para educadores, y otro para también si quieren que este tipo de trabajo, este tipo de evento que está organizando el equipo de CNB continúe, también si pueden colaborar donando, o sea que revisen un poco en el chat y vean esos mensajes. Igual si quieren formar parte de la comunidad, tienen ahí como los enlaces para que formen parte también. Gracias Marta, gracias Janina, gracias Héctor, en nombre de la comunidad Viviendo CNB y del equipo organizador. Es un honor y un gusto tenerlos aquí. Gracias a todas y a todos los que participaron de este taller, y cualquier información que quieran encontrar de la que hablaba Marta, también la pueden encontrar en la página web. Muchísimas gracias por todo, y nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Quieren abrir los micrófonos y saludar, saluden. Gracias, Janina y Héctor. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Es de luz. Gracias. 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 Muchas gracias. Felicidades, gracias. Gracias. Ronnie, qué lindo abrazo tenerte aquí. Gracias. Ya. Muchas gracias, estuvo muy interesante, muy útil. Me gustó mucho la forma de usar Padlet, y siento que es una manera que uno puede hacer este trabajo a la distancia, y me gustó aprender más de sus preguntas y cómo fluye la conversación. Gracias, Mari. Sí, siento que es muy útil. Estaba pensando que sería muy útil en las escuelas y los colegios y las universidades. Muy A útil. mí me encantó, de verdad. Y espero que la puedan, ¿verdad? Perfeccionar como ustedes piensan y que luego la podamos compartir. De hecho, me voy a comunicar con ustedes porque me encantó. Encantados. Muchas gracias, Marta. Nos da sentido de propósito. Muchas gracias. Hola, Gert, mira qué Gracias, Marta. Gracias, Mary, por sus palabras. Nos inspira mucho, nos entusiasma. Gert, adelante, por favor. Sí, Gert, qué bueno que pudiste estar. Hola, no, pues aquí estoy con mi mamá un domingo en casa y siempre quería estar un poco presente así al fondo. No quería ni interrumpir ni nada que se pueda hacer de forma CNB. No, sentir esa presencia. Así que muchas gracias por reconocer mi presencia y gracias también a Héctor, a Janina y todos los involucrados. Esto es muy rico, que lo hagamos más y más y más porque estamos creciendo nuestra familia, ¿no? Y compartiendo en esta comunidad tiene mucho valor. Creo que más ahora que estamos un poco aislados muchos y
y así nos cuidamos a nosotros mismos y también a los demás. Así que muchas gracias. Quiero aprovechar un segundito antes de irnos, aunque tengo que abrir la otra aula. Ese tercer festival, estoy pensando mucho más en lo increíble que es ese festival. Tantos voluntarios, tantos participantes, tanto acceso a aprendizaje. Y estoy pensando que ellos necesitan fondos, algunos fondos. O sea, necesitan fondos para mejorar el sitio web, necesitan fondos para realmente generar como una forma sostenible la organización. Y yo no sé a quién pedir dentro del grupo aquí, tal vez cómo podemos buscar una subvención, una donación, no sé si en México hay algo. Me llegó rápido a mi cabeza y mi corazón ayer, si tenemos que ayudar a ellos a buscar fondos, pero yo no creo que ellos tienen, y yo no veo ninguno del equipo aquí, entonces por eso es bueno preguntar a ustedes que han visto, y no como pedir gente individual, estoy pensando dónde, yo no sé si Bill Gates quiere ayudar, o si alguien, o sea, alguien grande que ve el valor de ese trabajo. Entonces yo no sé si ustedes están en ese mundo, o si conoce a alguien que está en ese mundo de fondos. Wow, querida Mari, nos pones a soñar porque pues ahora que hemos estado inquietos en cómo hacemos esto más asequible, más sencillo, más visual, más fácil de usar, más fácil de ver, para que llegue a más gente. Y pues hemos estado explorando un poco, y esto, debo decir, sin tanto tiempo para eso, con qué personas o qué profesionales podríamos hacer, pero desde la parte técnica más que de la parte de fondeo, y al mismo tiempo es muy importante porque si no hay un fondeo suficiente, pues va a ser difícil que la parte técnica venga y resuelva. Entonces no tenemos ahora algo concreto, pero si les surge por ahí esta idea sería genial. Muchas gracias. Tal vez sería bueno, voy a hablar un poco con Rani y el equipo y tal vez podemos ver quién de los facilitadores que están aquí o los voluntarios que están aquí que tienen interés a empezar y yo no he pedido si quieren apoyo, pero yo pienso que sí, porque ellos están con tantas cosas. Tal vez podemos reunirnos y hacer una lluvia de ideas. ¿Sí, Gert? Gracias, Sí, Mary. claro que sí. Con tanto cariño, tanto cuidado y tanto deseo de contribuir, ¿no? A que no solo sea sostenible, sino que podamos llegar a más personas. A mí me encanta la iniciativa y también a veces y aunque nosotros estamos acá haciendo trabajo voluntario, porque con mucho gusto y no, tampoco dejo por un lado que yo también pues hago publicidad para mis cursos, porque cada uno pues de alguna manera quiere pagar sus gastos, ¿no? Sí. Y esto creo que es un desafío que tenemos en la comunidad CNV. Algunos han metido mucho esfuerzo en lo que es recaudación de fondos y de cobrar. Yo para marketing no me considero muy apto, muy hábil. Y además, pues yo tomé cursos en cómo dar cursos en línea, por ejemplo, ¿no? Y claro, cobran mucho y incluso vale la pena. Sino que si yo voy a seguir las mismas pautas que ellos sugieren, ahora voy a usar la palabra de juicio, me vuelvo como capitalista. Y lo triste es que funciona. Y yo les digo que este curso ya tiene un descuento y a medianoche mañana el precio sube. Eso funciona, pero es que con la CNV no puedo como compaginar eso, o sea, no está en mis valores. Yo no vivo de la CNV ahora. Porque estamos en 3 aulas de Zoom, pero por lo menos yo veo ustedes, bueno, todos, Marcos, aunque no está hablando, tal vez podemos empezar la conversación y en una forma con más tiempo. Me encanta. Cuenta conmigo. Encantados, ¿sí? también conmigo, sí. Gracias, Mari. Muchas gracias, Marta. Un abrazo. Gracias, abrazo para todos. Hasta luego. Chao. Grande.